Viernes 27 de junio de 2025, último viernes del primer semestre de este año que ha volado, ha pasado muy rápido. Hoy llegamos en esta tarea disciplinada y continua a la emisión 789 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para cerrar el semestre y cerrar esta semana, vamos a hacer el análisis de la más reciente conferencia del grupo narcoterrorista FARC, realizada con el contubernio, la venia y la complicidad del señor Juan Manuel Santos en las sabanas del Yarí, al término de la farsa de conversaciones de paz en La Habana y como preludio a la firma del Pacto FARC-Santos, unos días antes de que el país, los colombianos, le dijéramos no a esa farsa, pero ya sabemos lo que vino después con la audacia trapacera del señor Santos y la traición al pueblo colombiano de tres dirigentes políticos que se autodenominaron los representantes del pueblo y fueron allá y le agregaron 13 páginas a este bodrio. Lo que se realizó y el entorno en que se realizó y lo que pretendieron alcanzar es grave para Colombia. Estamos viendo los resultados. Hoy el señor Santos se pavonea con un premio de paz que ni merecía, ni le ha servido para nada distinto a su ego, porque en el mundo no le han dado ninguna trascendencia como él pensaba que se le iban a dar. Las FARC están en el Congreso empoderadas y con la complicidad de Gustavo Petro buscan la forma de seguir ahí pelechando de unas curules que tampoco merecían. Los colombianos absolutamente desinformados, el narcotráfico casi que doblado al que había en esa época, la violencia retornando a la época de los 90 con atentados criminales en las ciudades contra candidatos presidenciales, el señor Petro hablando de una constituyente. Entonces, el famoso cuento de que la guerra en Colombia se había acabado fue una vil mentira, como todo lo que dice el señor Santos, porque la realidad es totalmente diferente. Veamos los hechos. Mi coronel, ¿cómo ha incidido la décima conferencia de las FARC en la posterior violencia narcoterrorista del Partido Comunista contra Colombia y responsabilidad política de los presidentes Santos y Petro en esta estela de criminalidad contra los colombianos? Los hechos que acabamos de enunciar brevemente lo dicen todo. Estos bandidos fueron a vivir a Cuerpo de Rey en Cuba, regresaron, les dieron curules en el Congreso, una cooperativa para que la manejen los mismos cabecillas y esa plata ya se fumó, zonas transitorias que le dijeron al señor Pardo Rueda que las manejara y se convirtieron en permanente y en emporios de terrorismo. Nunca devolvieron los niños que tenían en las filas, siguieron reclutando, se autodeclararon en supuestas disidencias. eh, Hubo una reyerta de narcos en Venezuela en la cual murieron tres bandidos de esos muy importantes. Casi muere el bandido Iván Márquez también. Complicidad total con el narcorrégimen de Nicolás Maduro y el cartel de los soles. Destapado de pugnas internas, el terrorista alias Romaña le dijo públicamente a Timochenko que le diera una parte de la plata de la coca que seguía mandando para Estados Unidos. Captura de Iván Márquez y Santrich con unos o unas decisiones que tomó la justicia de Estados Unidos y se escaparon los dos. Santrich salió de la cárcel gracias a la corrupción tan descarada que hay en la justicia, desde la Corte Suprema hasta la Fiscalía, que se tiraron la pelota que le toca a usted, que le toca al otro, y el bandido habilidosamente salió de la cárcel en silla de ruedas, y al otro día estaba caminando igual que cuando era delincuente en el monte, y andaba con gafas oscuras, pero veía mejor que los demás, con el cuento de que era un pobre cieguito.
el Cago Joaquín Gómez, dizque en una zona transitoria en la costa atlántica, en los límites de Venezuela y Colombia, en La Guajira, manejando el narcotráfico y otras actividades criminales con los delincuentes que están en el gobierno en Venezuela. La cuadrilla Teófilo Forero disparada cometiendo delitos y las otras disidencias del tal Calarcá y del tal Gentil Duarte perpetrando crímenes a borbotones. Entre tanto, en Colombia, el señor Petro, en complicidad con estos bandidos, destruyendo el país contra el gobierno Duque y posteriormente 12 millones de ignorantes lo eligieron. En eso podríamos resumir semejante novelón, pero que es muy real y que seguramente cuando nuestros herederos en unos 3, 4 décadas lean toda esta historia, les va a parecer que eso es algo fantasioso, que es traído como en una película de Hollywood, pero es la realidad de lo que ha vivido Colombia desde hace prácticamente 10 años, cuando el señor Santos y los 5 mudos que envió a La Habana se arrodillaron ante los bandidos que tenían las FARC allá. Mi coronel, ¿cómo podríamos describir la mecánica de supuesta transición urdida por los terroristas de las FARC para sacar a pelechar el sinnúmero de gabelas que les regaló la administración Santos a cambio de conseguir el Premio Nobel de Paz para el desleal mandatario? La dialéctica comunista y la dialéctica en general fue el arma predilecta de los bandidos y en ese campo le ganaron la batalla al señor Santos y a los mudos que envió a La Habana. No solo le impusieron primero 297 páginas o 200, y luego 310 gracias a la trapacería del señor Uribe Vélez, la señora Marta Lucía Ramírez y el señor Ordóñez Maldonado, que se plegaron también ante los bandidos y con tal de seguir politiqueando y hacerse visibles, le agregaron 13 páginas más de barbacha a este pacto siniestro. Ahí, en síntesis, pasando de 297 a 310 páginas, los bandidos no solo le ganaron al establecimiento del desgobierno de Santos, sino que le ganaron también a los supuestos líderes de la oposición. Perdió Colombia en todos los sentidos por la irresponsabilidad de los dirigentes de un lado y del otro, y ganaron las FARC una batalla que les había quedado muy difícil ganar con las balas y con los fusiles en las acciones terroristas. Aquí se la ganaron de dialéctica. Como ya venían empoderados en la dialéctica, le impusieron al señor Santos que les financiara con el dinero de los colombianos, porque según ellos eran como la pobre viejecita de Pombo, no tenían nadita que comer ni nadita que vestir. Entonces el gobierno colombiano gastó una supermillonada de dinero en el área rural de San Vicente del Caguanas y el sector de los Llanos del Yarí, transportando a estos delincuentes en helicópteros, prestándoles eh, todo tipo de asistencia logística. Les financió un evento de más de 10.000 personas con todos los gastos pagos por el Estado colombiano. Les puso plantas eléctricas, equipos de transmisión de la última generación, acondicionó sitios a donde llegaban los periodistas, transportados obviamente por cuenta del Estado colombiano. Les pagó todo el alojamiento y la alimentación a los periodistas. Les puso médicos, Cruz Roja, atención inmediata, mejor dicho, la maravilla para los bandidos. Y se dedicaron durante una semana con una preparación previa que también fue financiada por el Estado y un desmonte posterior que también fue financiado por el Estado colombiano de todo ese espectáculo, música, grupos artísticos, politiqueros viajando a viaticar y a hacer pactos en la sombra con los bandidos, y allí pues se dedicaron a hablar de lo divino y lo humano, y a cuanto periodista se acercaba le presentaban una película funambulesca de lo que ha sido
el derrotero criminal de las FARC, ya narrado con una versión completamente de Robin Hood. Entonces, dentro de lo que dijeron allí, dieron a entender que ellos gravitaban sobre 10 argumentos por los cuales regresaban a la vida civil y supuestamente dejarían el terrorismo. Pero todos los argumentos son esas imposiciones. Aquí vemos que el primero era explicarle a la guerrillerada, como dicen ellos, para que los bandidos allí presentes, que fueron más o menos 1.500 bandidos que se movieron desde distintas regiones del país, financiado todo su transporte y su seguridad por el Estado colombiano, para concentrarse en ese sitio, eh, que debían unificar el discurso de que ellos lo que han hecho es un acuerdo de mínimos, mínimos para la paz, según ellos, ¿no? O sea, que lo que hay que hacer es una terminación de las hostilidades armadas, pero que de ahí era que se iniciaba a construir la paz. Por ende, ellos no iban a entregar las armas, nunca, sino a dejarlas, un verbo que no tiene ninguna cabida ahí. Y la ONU, con una cantidad de vividores ineptos, además parásitos que viven de lo que pagamos todos los miembros de la ONU, y además en dólares, pues le convenía que todo eso se demorara, porque que más se demorara, más viáticos recibían los parásitos que estaban con ellos. En ese entorno, en ese orden de ideas, ellos le vendieron a los bandidos y a los medios de comunicación es que eran unos acuerdos mínimos sobre un gran proyecto, y después de haberle impuesto durante 4 años todo lo que quisieron a los mudos eh, funcionales que envió Santos a Cuba, entonces ahora públicamente decían que el acuerdo no era lo suficiente porque faltaba mucho más, es decir, faltaba entregarles el poder y legitimarlos y que todo el pueblo se arrodillara ante ellos. Entonces, que lo que había que seguir era resolver los problemas en forma democrática. Pero claro, es que democracia para los bandidos comunistas es el narcotráfico, el terrorismo, la mentira. Eso es lo que ellos llaman democracia. Lo segundo que le impusieron a esa dinámica dialéctica de lo que allí pasó es que la responsabilidad de todo lo que pasara era del Estado. Ellos no tenían ninguna responsabilidad. Entonces, para implementar el acuerdo, ellos podían seguir cometiendo delitos, haciendo cosas, porque es que estaban esperando que el Estado cumpliera con la paz. Y todo lo que fuera gastar un solo peso en alguna actividad tenía que ser financiado por el Estado, porque ellos no tenían de qué, ni con qué. Eran el cartel de narcotráfico más grande del mundo, pero no tenían un solo peso, porque todo lo tenían en dólares, claro. Entonces, de una vez, un bandido como Santrich, un terrorista, asesino de toda la vida, secuestrador, narcotraficante, violador de niñas, salió en los medios de comunicación a decir, es que el Estado colombiano nos está proponiendo que va a dedicar el 1% máximo del Producto Interno Bruto en los próximos 12 años de la implementación del acuerdo. Nosotros lo que seguiremos luchando es para que le impongan al Estado colombiano la obligación de que mínimo el 4% anual del PIB se debe destinar a la paz. Y nosotros estaremos muy vigilantes y haremos parte de eso. Y ahí los tenemos en el Congreso robando, en, infiltrados en los organismos de seguridad y en las regiones imponiendo con la ley del revólver lo que les da la gana, mientras cuentan con la connivencia de funcionarios descompuestos al servicio del señor Petro. Lo tercero, y lo dijeron claro, las FARC no se desmovilizan. Entonces, cuando les preguntaron cómo así que ustedes no se desmovilizan, vamos a hablar clarito de eso. Dijeron, bueno, es que lo que estamos diciendo es que no nos desmovilizamos como organización y ahora sin armas vamos a hacer un partido político. Ahí doraron la píldora, pero fueron claros en lo que dijeron. No se desmovilizan y ahí los tenemos actualmente. Solo que ahora se inventaron que son disidencias. Y el mejor negocio es que tienen a casi 3.000 bandidos, disque de escoltas, o sea, los tienen armados y disponibles ahí para lo que diga Timochenko, a que tienen 10 terroristas en el Congreso y 16 cómplices que lograron imponer con una figura que metieron ahí dentro de su dialéctica, que los delegados de paz de las regiones. Luego dijeron que la lucha armada es lícita
al ser cuestionados por lo que estaban diciendo, le agregaron ahí, pero no por ahora. O sea, que sí era lícita, porque según ellos se tomaban o se reservaban el derecho de volver a tomar las armas si no les cumplían. Y ahí los vemos que a pesar de que les han cumplido, no hay nada que satisfaga el voraz apetito, pero siguen haciendo actos terroristas. Luego les dijeron, bueno, pero es que ustedes en este momento ya pasan a ser es un partido político, pues se lo entiende que no necesitan armas. Y tuvieron la respuesta tipo Jacobo Arenas y tipo Roy Barreras. No es que nosotros siempre hemos hecho política. Las FARC siempre han hecho política porque han estado presentes en las regiones construyendo la revolución y la revolución es un hecho político. Además, siempre hemos tenido el Partido Comunista Clandestino y todos los farianos militamos en el Partido Comunista Clandestino. Entonces, de paso, le lavaron la imagen al Partido Comunista normal porque dijeron que ellos no eran de los mismos, que eran un partido comunista, pero otro. Mentiras, la farsa de siempre. Cuando los periodistas les preguntaban, bueno, pero es que ustedes tienen una cantidad de delitos que no los pueden negar. Ustedes son narcotraficantes, son terroristas, son bandidos, han violado, han robado. Entonces intervinieron y uno de los asesinos más grandes que tenía las FARC, el tal Fabián Ramírez, fue el que salió en público a defender eso en una rueda de prensa. Y dijo, no nos confundan con bestias. Somos seres humanos. Es que es el enemigo con la propaganda que nos ha pintado como máquinas sin sentimientos. No somos terroristas, tampoco somos narcos, ni somos alimañas. Todos los colombianos deben conocer quiénes somos realmente para que se les quiten todos esos imaginarios, porque las mentiras se derrumban. Con semejante barbaridad, el señor Santos, que estaba desesperado porque le dieran un premio Nobel de Paz, puso a la canciller Holguín, que es bastante inteligente, demasiado inteligente, y salió y dijo que ella no entendía cómo esa gente que tenía razón por lo que luchaba tenía que ser perseguida. Y ahora es precandidata presidencial, lo que da la tierrita. Luego dijeron otra cosa. Oiga, pero ustedes ni siquiera se arrepienten de todos los crímenes que han cometido. ¿En cuáles crímenes? Nosotros lo que hicimos fue que nos alzamos en armas forzados por las circunstancias y era el Estado el que nos mataba y teníamos que defendernos. Eh, Nosotros íbamos a reconocer que hubo acciones de guerra, pero es que eso son acciones de guerra, pero que no nos echen las culpas de otros crímenes. Esos son muchos bandidos. Y el tal Romaña, que era uno de los narcotraficantes más avesados de la FARC y con más crímenes en su haber, salió y dijo en una rueda de prensa en público con cámaras y micrófonos de muchas partes del planeta, eh, no, es que yo ya me he reunido inclusive desde antes de iniciar este proceso con las víctimas y les he explicado qué es lo que pasó y pues si me tengo que volver a reunir les explico, pero ellos tienen que entender que esto es culpa del Estado y nosotros lo que hemos hecho es defendernos. Punto. Y entonces les dijeron, ¿y quién les garantiza a ustedes de que no vuelven a delinquir? Y dijeron, nosotros no volvemos a cometer ninguna acción que no es delito. Es nuestra respuesta a la lucha o al ataque que nos hace el adversario y es nuestra lucha. Pero lo que sí le exigimos al Estado es que se dedique a combatir a los paramilitares, porque es que ellos son la amenaza, nosotros somos la salvación del pueblo, los otros son los malos, los paramilitares. Y tranquilamente el Estado colombiano se pasó eso y mientras tanto el señor de la calle y el general Mora andaban por distintas partes del país disque socializando el proyecto. Y Mora se dedicó a ir a los cuarteles a decirle a las tropas que era el acuerdo mejor logrado posible y que es que todas las guerras terminan en una mesa de conversaciones. Ya se han acabado los diálogos, pero lógico, cada viaje le significaba un ingreso más adicional que no lo miraba con desprecio. Igual el de la calle, igual el de Naranjo y los otros arrodillados en Cuba. Entonces terminaron las FARC siendo los Robin Hood, los salvadores, y los enemigos eran los paramilitares, que ellos mismos son los causantes de que existiera esa otra plaga de bandidos, llamada paramilitares. Luego les preguntaron, bueno, ¿y acaso eh, qué les garantiza a los colombianos que ustedes no van a continuar con esa conflictividad
dentro del conflicto, o sea, volver a las armas a delinquir. Y entonces intervino la concubina de Tiro Fijo y dijo, no, no, nosotros estamos en una lucha que si no nos cumplen nos tocará volver a lo mismo, pero no nos vamos a dejar matar. Y ahora la vemos con cara de santurrona en el Congreso cada vez que habla diciendo que es que los enemigos son los otros, que ellos nunca han movido un dedo para cometer un delito. Y esta mujer ordenó más abortos, inclusive que la Sandino, que es mucho más conocida por eso, le tapó a tiro fijo durante 25 años de su nefasta existencia miles de crímenes y de acciones delictivas contra Colombia. Y ahora con su cara de yo no fui ahí en el Congreso de la República aparece como si fuera una santa paloma. Y les dieron, y bueno, y además, ¿qué otra cosa quieren ustedes? Porque es que tienen casa, carro, beca, 310 páginas de concesiones. Digo, no, que la amnistía sea amplia, contestó Romaña, que nada nos vaya a afectar porque nosotros aceptamos ir al Congreso de la República para hacerle un favor a los colombianos, para que los que van al Congreso de la República legislen en favor de los colombianos. Y ese es un gran esfuerzo que hacen las FARC en nombre del pueblo. Entonces necesitamos que a nuestros jefes no los vayan a investigar nunca. Y bueno, y entonces, ¿por qué a los funcionarios del Estado sí los tienen que investigar? Ah, porque es que ellos son delincuentes que han violado la ley. Nosotros lo que hacíamos es defendernos y ser luchadores por la justicia es completamente válido. Esto es totalmente real, se puede verificar en los periódicos y medios de comunicación de esos días del show mediático en la tercera semana de septiembre del 16. El Estado colombiano, con nuestros impuestos, pagó un espectáculo circense multitudinario. El señor Santos salía con su sonrisa eh, cínica que tiene como las hienas cuando quedan satisfechas después de que le roban la comida a los leones y siguió en su empeño. Nos metió la reunión del señor Timochenko con él en Cartagena, luego nos hizo la farsa conestada por la mal llamada derecha del plebiscito, después firmó en el Teatro Colón y a los pocos días recibió el Premio Nobel de Paz, salió de la presidencia, a veces se reúne con Timochenko a jartar cerveza, dicen que están celebrando con una pola, se toman la foto, se burlan del país y hoy anda diciendo que todos los problemas que hay en Colombia es porque no se ha implementado el gran acuerdo que él hizo con los terroristas. O sea, parece que fuera de los mismos. 10 puntos claros contra Colombia y ese es el corolario de esa conferencia guerrillera. Y coronel, ¿cuál era el contexto de la actividad criminal de las FARC a finales del 2016, cuando las FARC se aprestaban para realizar la 10ª conferencia del grupo narcoterrorista en los llanos de Yarí, en el Caquetá? Había un acumulado de todo lo que habían decidido en la novena conferencia, que era continuar la guerra ya de guerrillas, no de forma masiva como lo han hecho antes, y plantear, examinar escenarios donde pudieran sacar las mayores ventajas políticas, ya que Hugo Chávez, que era prácticamente como el enlace entre ellos y la narcodictadura cubana, les venía insistiendo que buscaran una negociación política no para desarmarse ni para terminar la guerra, sino para manipular al Estado colombiano, ya que frontalmente la tenían perdida, porque por más de que se movieran con mucha audacia en la selva, la tecnología que ya estaba llegando a las fuerzas militares del continente facilitaría ubicarlos en cualquier parte y llegaría el momento en que serían eliminados todos los cabecillas, porque sí o porque se fatigaba la guerrillerada y los comenzaba a dejar solos. Entonces acudieron a la estratagema de gobernar, pero eso fue todo un acuerdo que comenzó unos meses antes de que muriera Tiro Fijo. Cuando murió Tiro Fijo, se nombró Alfonso Cano y él creó el Plan Renacer, que fue reestructurar el modo de delinquir de las FARC. Lo analizamos aquí ya hace más o menos un año y medio, todo el contexto de cómo se estructuró el Plan Renacer, que no es sino pasar a una ofensiva guerrillera sin utilizar grandes grupos, sino con la técnica de la avispa de picar y salir del sitio. Habían tenido 4
continuos con la Operación Jaque, la Operación Fénix, la Operación Odiseo y la Operación Sodoma, en la cual cayeron los terroristas Raúl Reyes, Alfonso Cano, el Mono Jojoy, y fueron liberados del propio corazón de la selva 15 secuestrados, entre quienes había unos contratistas estadounidenses, unos miembros de las fuerzas militares y de policía y una ex candidata presidencial. Ya había terminado la fase de imposiciones, no de conversaciones, porque fue de imposiciones a los mudos que envió Santos a Cuba durante 4 años en la isla. Entonces estaban pasando ahora a implementar, como llaman ellos, el primer paso, que era el proceso de desmovilización, y necesitaban hacerlo con todo un espectáculo circense, como en efecto lo lograron. Tenían también como acumulado la manipulación estratégica calculada y acumulada durante muchos años, pero esta vez se han salido con la suya. El terrorista Jesús Santrich se burlaba de los colombianos cuando les dijeron, ya próximos a salir triunfantes de La Habana y haberse burlado del país, y ustedes iban a reconocer lo que hicieron, y comenzó a cantar un famoso bolero muy conocido, es que quizás, quizás, quizás. Entonces era el extremo del cinismo para manipular lo que hacían, y el desgobierno del señor Santos, afanado porque le dieran el premio Nobel de Paz a este sujeto, hacía lo que fuera. El embajador de Colombia en España, que era Fernando Inestrosa, estaba allá y destinó 3 millones de euros del presupuesto colombiano para elaborar un libro en pasta dura y a colores con todas las fotos de la historia de la familia Santos en varios idiomas, y lo repartió por todas las embajadas y en eventos públicos en varios países de Europa para mostrar el héroe sin igual que estaba gobernando a Colombia, el señor Juan Manuel Santos. Y como premio llegó a Colombia y lo nombraron de procurador general, a que siguiera deslechando el presupuesto colombiano. Eh, Todo el tiempo de esta farsa tuvieron una incidencia grande Chávez, hasta cuando Chávez se fue al infierno a reunirse con Tiro Fijo. Entonces siguió Maduro como el mediador. Eran abrazos y besos entre Maduro y Chávez, eran sus nuevos mejores amigos, amiguis, y al final, cuando ya pasó toda esa firma, a Chávez, a Petro le dieron el premio, corrijo, a Santos le dieron el premio Nobel de Paz, entonces terminaron Chávez y Maduro echándose sátiras como peleas entre personajes de baja laya. Y entre tanto, todo el tiempo que se realizó esto, hubo un proselitismo descarado del brazo político de las FARC, que ahora llamaba Marcha Patriótica, y lo presidía la senadora Piedad Córdoba, que toda su vida demostró pertenecer al Partido Comunista clandestino, pero era, entre comillas, militante del Partido Liberal, y diferentes gobiernos, incluido el de Álvaro Uribe Vélez, le dieron hasta la posibilidad que fuera mediadora de paz, a sabiendas que era de los mismos y que cada paso que daba, como quedó completamente demostrado en los computadores de Raúl Reyes, lo hacía para legitimar las FARC y para darles espacios políticos. Entonces se inventaron en el año 2012 que para el 2019, que se cumplían los 200 años de la independencia de Colombia, de la corona española, había que tener una marcha patriótica, que era como una reedición de la Unión Patriótica, en la cual todos los campesinos, obreros y terroristas de las FARC reclutarían estudiantes y jóvenes para llegar triunfantes a Bogotá en la segunda independencia. Y la señora Piedad Córdoba era la que movía eso. Las pocas veces que la relacionaron con las FARC, se regó en prosa y le puso denuncias penales a todo el que decía, porque le estaban calumniando. Pero cuando terminaron, ya se firmó el pacto FARC-Santos, que ya supuestamente se han desmovilizado. Poco a poco los mismos bandidos fueron contando que sí, que la marcha patriótica eran las FARC. Eso tampoco nos lo cuenta el curita de Rux en la supuesta verdad que relata el informe de lo que pasó. Ese es el contexto, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuáles podríamos resaltar como puntos fundamentales de los temas preparados
durante varios meses por los terroristas del Secretariado de las FARC para la 10ª conferencia del grupo narcoterrorista en los llanos de Yarí, en el Caquetá. Pues comenzamos por ver que para llegar al Caguán fue una cascada de imposiciones, todas a los mudos que envió Santos a Cuba. Pero al llegar al Caguán con todas esas declaraciones que acabamos de ver y lo que hicieron allí y el espectáculo circense, se aumentaron las imposiciones y el Estado colombiano doblegaba a unos bandidos porque el señor Santos necesitaba un premio Nobel de Paz. O sea, el interés de los bandidos de cuello blanco y el interés de los bandidos, los terroristas, era superior a la Constitución, a las leyes, y había que aceptar 297 páginas que luego fueron con un adendo de 13 más gracias a la genialidad de los politiqueros de siempre, y Colombia perdiendo porque todas las imposiciones vinieron del lado de los malosos. De una vez dijeron que no entregarían nunca a los menores. Pues claro, porque sabían que entregando a los menores todos los lentes de los medios de comunicación se irían contra ellos. Entonces lo mejor fue meterlos a esas zonas transitorias que el señor Pardo Rueda se prestó para que se gastara un dineral en eso del Estado colombiano y nunca tuviera solución. Y muy hábilmente al estilo comunista, cuando se trataba de una zona donde les ponían unas eh, casas de esas que se arman y se desarman fácilmente, les colocaban un servicio de acueducto y una planta eléctrica y ahí vivían por 6 meses mientras se firmaba el pacto y se comenzaban a construir todos los procesos de cooperativas y lo que ellos han pedido. Pues no, de una vez de entrada comenzaron a pedir que les pusieran eh, una planta de procesamiento del agua, o sea, un acueducto propio en cada sitio de esos, que les pavimentaran las calles, que les construyeran casas en ladrillo y no de esas de fácil remoción, que necesitaban un internet para acceder porque el internet era un derecho de la humanidad, entonces que cada bandido necesitaba un teléfono, mejor dicho, impusieron de todo y el señor Pardo Rueda se prestó para esa cosa, para llevarle la cuerda a Santos con su premio Nobel de Paz. Y se quedaron ahí y ya han pasado casi 10 años y los 6 meses se convirtieron en una vida. Ya tienen poblados armados ahí. Eh, entonces, ¿qué les iba a convenir que salieran los menores de edad que estaban en las filas de los bandidos en ese momento? Sí sabían que al entrevistarlos comenzaban esas niñas a hablar todo lo que les había pasado o lo que hacía el Tornillo Lozada que violaba a niñas y niños por parejo, un enfermo mental, o Catatumbo, que también era otro depredador, o Pastor Arape que tuvo hasta el cinismo de andar por las calles de Cuba con una niña de 13 años, un viejo ya como de 60 años con una niña de 13 años y que era la esposa, degenerado completo, pero no pasa nada, era la paz. Entonces no iban a entregar los menores y cuando les preguntaron, bueno, pero es que en el pacto ustedes tienen que entregar los menores, dijeron, no, 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 nosotros somos muy responsables. Y así como esos niños llegaron a la guerrilla sin tener papá ni mamá, porque ellos nos buscaron para integrarse, entonces los vamos a tener aquí hasta que cumplan los 18 años y ya cuando sean adultos ellos ya definirán su vida. Por eso fue que hasta los 3 4 años comenzaron Lorena Murcia y otras mujeres de la guerrilla a contar lo que pasaba y hasta la concubina de Tiro Fijo las ha amenazado de muerte si siguen hablando. La honorabilísima senadora que no parte un plato. Luego vino la farsa del entregue de los activos que la habían planeado desde esa época y se burlaron del país y cuando le dijeron, bueno, entreguen todo lo que tienen, entonces sacaron unas resmas de papel ya abiertas, unos traperos, unas escobas usadas y un poco de baratijas y dijeron, aquí devolvemos todo lo que tenemos, pero nunca entregaron los lingotes de oro, ni las cuentas que tienen en Suiza, ni los dólares que tienen enterrados en caletas, nada de esas cosas devolvieron, mucho menos las cuentas personales de Timochenko y de Pastor Alape, eso no cuenta ahí. Desde esa época previeron cómo continuar el narcotráfico, lo hemos explicado muchas veces, que la idea era que Santrich y Márquez siguieran traqueteando mientras los demás aparentaban moralidad en el Congreso, pero se les cayó la trama y
Cuando la justicia de Estados Unidos les dictó orden de captura, los dos se volaron para Venezuela a que Maduro los protegiera porque todo estaba coordinado con él. Multiplicaron las relaciones con los gobiernos de izquierda. La narcodictadura de Daniel Ortega siguió siendo un paraíso para estos bandidos, igual que la narcodictadura cubana y la de Venezuela. Y ahí se la han pasado apoyados por ONGs que tenían constituidas y financiadas por el narcotráfico desde mucho antes, inclusive en Europa, siempre diciendo que la culpa es del Estado colombiano, que no cumple lo pactado y les pueden dar lo que sea, comenzando por el arrodillamiento de Pardo Rueda y lo que vino después, pero no, nada lo satisface, nada lo satisface porque es que ellos interpretan por paz es que les entreguen el país a los comunistas. Y otro punto claro era que el Estado debía tener una lucha permanente contra las autodefensas ilegales. Si no, ellos se reservan el derecho de volver a tomar las armas. Pero esta es la descomposición a la que llegaron, que en el Catatumbo y en el Guaviare andan enfrentados entre ellos mismos por la coca, igual en el Putumayo y en el Cauca, y en Nariño. Entonces, no solo es lucha contra las autodefensas ilegales, sino contra todo el que se oponga a los firmantes, así lo llaman, los firmantes. Y puede que dentro de esos firmantes haya personas que por su origen campesino hayan vuelto a trabajar la tierra y no estén metidos ya en actividades criminales, pero deben ser muy pocos porque los demás firmantes ya tienen en el lenguaje y en su comportamiento seguir delinquiendo. Y de paso plantearon y planearon ocultar el Partido Comunista clandestino, el Movimiento Bolivariano clandestino y las milicias bolivarianas. Y ahí los tenemos diseminados en las regiones y cada vez que se va a hacer una operación militar sacan todos los campesinos a torpedear la acción de las fuerzas militares y la policía. Son muchos los capturados que han sido mm, protegidos por esas comunidades y que no los han dejado sacar y nunca pasa nada. Ayer veíamos que los delincuentes que capturaron, porque han secuestrado a los soldados, porque los tenían secuestrados, los han privado de la libertad, y ya la fiscalía los dejó libres, que es que porque el ejército no tiene potestades para capturar. Y entonces, eso quiere decir que todas las capturas que ha hecho el ejército a lo largo de su historia son ilegales. Esto parece como un país de Macondo. Adelante. Coronel, resaltemos los objetivos específicos tratados y aprobados en la 10ª conferencia del Grupo Narcoterrorista de las FARC en los llanos orientales del departamento del Caquetá en el año 2016. Impusieron y lo lograron que les dieran 10 curules para los terroristas, 5 en la Cámara y 5 en el Senado, y 16 para sus cómplices en las regiones. Entonces el Partido Comunista Clandestino quedó con congresistas, tanto senadores como representantes, y con toda su estructura intacta en el monte. Entonces, por eso las milicias bolivarianas hacen lo que les da la gana ya, pero ahora se inventaron un nombre. Son guardias campesinas y guardias indígenas. Y en las regiones, en sus casas andan con fusiles, con pistolas, con lo que requieren, y cuando salen a la luz pública salen con un uniforme rarísimo y con unos palos diciendo que son los que están ejerciendo el control, pero dentro de ello hay gente armada que está lista a armar el tierrero como lo han hecho toda la vida. Crearon una cooperativa que llamaron Ecomún, en la cual se destinó la suma de 4 millones por bandido desmovilizado firmante de paz, pero nunca se lo entregaron a los bandidos, sino que rápidamente el señor Timochenko, con la complicidad de Juan Manuel Santos y los encargados de eso, dieron que ese dinero se le entregaba a los cabecillas y que ellos iban a montar una cooperativa que se llame Común, que tendría un objeto social amplísimo: salud, educación, turismo, artesanías, proyectos productivos agropecuarios, unas fábricas de cerveza. Y lo cierto es que hasta el día de hoy, de aquello nada, y ahí se desembolsaron miles de millones, de los cuales
ni Timochenko, ni la concubina de Tiro Fijo, ni Pastor Alape, ni el terrorista Catatumbo, ni el Tornillo Lozada, ni el tal Batacuaro. Ningún bandido de esos ha dado cuenta de qué pasó con ese dinero. Nadie tiene claro qué pasó y la famosa cooperativa común nadie la nombra, pero tiene disque cobertura nacional e internacional. ¿Qué estarán financiando con eso? Pues suponemos que nada bueno para los colombianos. Impusieron una justicia de bolsillo hecha a la medida de ellos, trajeron un español, un abogado español que ayer era un pobre diablo en España y aquí se convirtió en el jurista supraconstitucionalista que nos cambió las normas y ahí los tenemos. Ellos pueden ir a la JEP a decir lo que quieran, no les pasa nada. Hasta se autoinculparon de un crimen que la familia Gómez insiste lo cometió fue el gobierno Samper, pero las FARC, para lavarle la imagen, se autoinculparon ellos y Samper ya está libre de toda sospecha, según ellos, de haber participado en el crimen de Álvaro Gómez. Lograron que se construyera una memoria histórica sesgada. Nombraron también por parte del gobierno Duque a unos personajes ineptos que no fueron capaces de hacer nada ahí, les quedó grande. Sacaron la disculpa de que era que los comunistas no nos dejaban hacer 4 años viviendo sabroso y llegó Petro y nombró toda la ralea del M-19 allá. Ahora eso parece es como un grupo subversivo, no una entidad que elabora la memoria histórica para el país. Y no han producido ningún documento serio y llevan casi 10 años pelechando un poco de gente ahí. Es que el país casi ni sabe que existe eso. Pero la que sí se hizo muy visible fue la Comisión de la Verdad con el curita de Rux, que lleva 40 años haciendo contratos con el Estado multimillonarios para elaborar documentos llenos de falsedades históricas en los cuales está complementando la investigación histórica de la memoria histórica. Ni lo uno y lo otro ya sabemos los resultados de esa comisión del señor de Rux. Gran parte de los bandidos, especialmente todos los que tenían cursos de fuerzas especiales y comandos terrestres, son los escoltas de la UNP. La cantidad de escándalos que ha habido de estos bandidos transportando más bandidos, dizque con uniformes y pagados con salarios oficiales y además llevando vehículos del Estado o dentro de los vehículos del Estado a criminales y material para la guerrilla y coca y armas y municiones es larga, pero la guerra en Colombia se acabó, dijo Santos, y el problema es que no se ha implementado. O sea, estos bandidos con todas esas ventajas siguen traficando coca y cometiendo delitos es porque la paz no se ha implementado. Lograron también como objetivo ocultar las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino. O sea, ese objetivo que se propusieron lo lograron. Y finalmente lograron lo más importante, que es con lo que el país está en jaque, que la erradicación de la coca sea manual, no con aspersión, ni mucho menos que se utilicen químicos, sino toda manual y consensuada. Entonces ahí está el veneno, que al ser consensuada, entonces las fuerzas militares y la policía no pueden llegar a destruir ningún cultivo hasta que no hablen con la comunidad. Y dentro de los micos que metieron ahí es que los cultivos que tengan 1 hectárea o menos de 1 hectárea no se les puede hacer nada. Entonces los bandidos lo que hacen es que en un sector distribuyen 100 cultivos de 1 hectárea cada uno. Entonces cuando las tropas lo van a destruir, no pueden porque no miden sino 1 hectárea o menos y a cada uno le tienen un propietario real o falso. Entonces viene la segunda fase de la trama. Para que lo destruya, entonces tiene el Estado que pagarle un poco de plata, meterlo en un programa y el bandido va y lo destruye en teoría, pero ya tiene otro cultivo al lado. Entonces cuando vuelven y lo cogen con otro cultivo, vuelve y viene a destruir porque es que como no se puede hacer nada más en la región, no se puede cultivar nada, porque es que el Estado tiene la culpa. Es que como el acuerdo no se ha implementado, con esa sinvergüencería llevan ya 10 años dándole al negocio de la coca. Por eso los narcos de los carteles de México e internacionales meten todo el dinero que sea para que esto funcione y para que los gobiernos mantengan esa posición a favor de ellos, porque tienen su negocio pulpito y fuera de eso protegido por el Estado.
Mi coronel, después de haber visto los objetivos, resaltemos las consecuencias derivadas de la 10ª conferencia del grupo narcoterrorista de las FARC que se efectuó en los llanos del Yarí en el Caquetá en el año 2016. Es que se gastó dinero en toda esa farsa de las conversaciones en Cuba, en ese espectáculo circense y en poner a estos bandidos con sueldos y con todas esas prebendas en el Congreso, que eso ya es mucho, más lo que se ha gastado en esas zonas territoriales, etcétera. Eh, en paralelo, durante los 8 años del gobierno de Santos, nos tocó pagar a los colombianos todo el boato financiero de conseguir el premio Nobel de Paz a este sujeto. Mucha la plata que se gastó. En las embajadas se dedicaron a hacer actividades permanentes, los consulados, particularmente los de Europa y Norteamérica, de Colombia, en Europa y Norteamérica, realizaron centenares de actividades que para la paz. Hubo un evento descaradísimo en Nueva York que la cónsul colombiana le organizó a Santos una reunión disque de colombianos para hablar de la paz. No fue casi nadie y contrataron dominicanos, puertorriqueños, salvadoreños que fueron a llenar el teatro del College La Guardia para echarle vivas a Santos. Los propios funcionarios del consulado ahí metidos dentro del público instigando los vivas a Santos y a la paz. Y después Duque la nombró a esa señora cónsul de alta funcionaria de su gobierno. Increíble, pero es la historia de Colombia. Eh, Como consecuencia de eso, apareció la segunda Marquetalia, que en realidad es un nuevo cartel de narcotraficantes, y ahí los tenemos en contubernio con la narcodictadura de Venezuela. Se han matado entre ellos mismos allá en territorio venezolano. Ahí cayó Santrich, cayó el Paisa y otros bandidos, y casi muere Iván Márquez, en puras peleas de narcotraficantes. Eh, Hubo una guerra a muerte que se ha prolongado ya durante 10 años entre las supuestas disidencias y todas por el control del narcotráfico, el control de la minería ilegal y la favorabilidad del narcorrégimen de Maduro con el cartel de los soles. Por eso se matan. Por esa misma razón se están matando en el Catatumbo entre las FARC y el ELN. La complicidad de Maduro en Venezuela se ha extendido hasta contactos con Irán y con todos los proxies terroristas de Venezuela. Las armas que tienen los bandidos de las FARC son cada vez más sofisticadas. Han incrementado el ataque con drones contra los cuarteles de policía e instalaciones militares. Y no es sino atar de dónde vienen los drones. Y uno de los países especialistas o más avanzados en la fabricación de drones en el mundo es Irán. E Irán es proxy de Venezuela. Entonces se puede colegir que ahí está el contacto. Esos grupos que mencionábamos ahora, que son las guardias campesinas y las guardias indígenas, no son otra cosa que el Partido Comunista Clandestino, lo que quedó de la UP en esas regiones, el movimiento bolivariano clandestino y las milicias bolivarianas. O sea, lograron con su estratagema imponerse sobre el gobierno colombiano en toda la parte del dialéctica de la negociación, en la parte organizativa política, porque mantuvieron sus estructuras intactas y fuera de eso consiguieron casa, carro y beca en el Congreso, pero además son víctimas porque es que no se ha cumplido el pacto. Mejor no les podía ir, pero eso no les satisface, hay que avanzar más hacia la paz, o sea, hacia la imposición del comunismo a la hora en Colombia. Lograron también con esto que se le dé una protección política de parte del Estado a la retaguardia estratégica, porque es que no se puede operar contra las comunidades que cultivan coca, ni mucho menos contra los que están en los nuevos diálogos, porque es el estratagema mejor montada. Hay que hacer unas guerrillas que son supuestamente disidentes, ellas hacen la guerra, entonces piden un proceso de paz y en ese proceso de paz, entonces ya el gobierno no las puede atacar, les permite que sigan cultivando coca a raudales y al mismo tiempo está negociando con ellos, por eso el ejército no los puede atacar. Y nos encontramos personajes como el actual mando militar y el ministro,
que les asesinan 7 soldados en esa retaguardia estratégica de las FARC, que curiosamente no estaban combatiendo a las FARC, estaban era cuidando a los que se desmovilizaron para que nadie les haga daño. Y cuando vienen de regreso al batallón, los emboscan los otros bandidos y salen con el cuento que fue una equivocación y el ministro de Defensa y los mandos, teniendo las tropas suficientes y entrenadas para ir y golpear a esos bandidos, entonces se quedan callados porque es que Petro tiene un decreto firmado en el que no se puede actuar. O sea, síganos matando a la gente, que hay un decreto que les permite matarnos la gente y nosotros violamos la Constitución y no cumplimos con nuestro deber. Más o menos fue el mensaje del mando militar y del ministro. Vino luego y se ha mantenido una manipulación muy calculada de la implementación y siempre está el discurso de por medio con multiplicadores como Petro y toda su banda, o como Juan Manuel Santos y toda su banda, que el problema es que no se ha implementado. Y uno mira y el fondo de estos sujetos, o la intención de estos sujetos, es buscar que se desembolsen más recursos de donde sea para implementar ese acuerdo y ellos meterle la mano con los contratos de los amiguis y entonces así todos siguen siendo felices y hay que seguir hablando mal del acuerdo, pero buscando que el Estado desembolse y desembolse dinero para hacer contratos de lo divino y lo humano, de socializaciones y de adaptación mental y un poco de cuentos que se inventan, pero son tramas montadas por los mismos politiqueros de siempre para obtener prebendas en contubernio con Petro y su banda. Mi coronel. Pero Perdón. finalmente se impusieron dentro del esquema la JEP, la memoria histórica y la Comisión de la Verdad, y nadie habla de la realidad del conflicto, sino que alrededor de estos tres entes se ha manipulado una versión de lo que fue la verdad del conflicto. Y como si fuera poco, subió a la presidencia el señor Petro y tiene la radio y la televisora nacional, que son muy poderosas en las zonas rurales, todos los días legitimando a los bandidos de las FARC y deslegitimando a quienes han constituido la defensa del Estado. Entonces, el negocio es redondo y la aspiración de ellos es quedarse eternamente en el poder y llevar a Colombia hacia el comunismo. Entre tanto, la mal llamada derecha, igual que hicieron en 2016 con el pacto Farsantos, les legitiman todo lo que sean con tal de que les den el espacio para volver a tener embajadores, cónsules, contratos, embajadas, ministerios, eh, departamentos administrativos, gobernaciones. Ellos están pensando en eso, candidatitis y salvadores, mientras detrás o en la contraparte hay toda una estrategia montada a largo plazo y sistemáticamente construida. Mi coronel, con reverencia, admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que fueron asesinadas por los bandoleros que desataron las oleadas de violencia tripartidista contra los colombianos en la década de 1960, especialmente la barbarie causada por los narcoterroristas de las FARC en desarrollo de las acciones criminales subsiguientes a la 10ª conferencia del grupo narcoterrorista en los llanos del Yarí y en el Caquetá en el 2016, presentemos un minuto de silencio.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de sus livianos negociadores con los grupos narcoterroristas a lo largo de 7 décadas de violencia política contra los colombianos? Un examen tipo radiografía muy objetivo diría que no, porque es que estamos viendo que la 10ª conferencia de las FARC es como el corolario de toda una farsa de estratagemas de paz que nos ha costado carísimo a los colombianos y que nos ha puesto en una duda histórica de si los malos fuimos los que estábamos del lado correcto o si los buenos fueron los bandidos y siguen siendo los bandidos. Peor con el señor Petro, que llegó con un cuento de una paz total, etérea y burda como la de Belisario Betancourt, que lo único que ha hecho es ahondar esas dudas y legitimar bandidos, y ya hasta con la venia de él, que se sube a la tarima a reunirse con los delincuentes para hablar de paz, con la venia de todos los ministros que lo acompañan ahí, y ninguno tiene el carácter de ponerse en su lugar y decir que él no tiene por qué reunirse con bandidos. Entonces vemos que no va a tener ningún futuro, que los que siguen ganando sí son los delincuentes, porque cada vez encuentran mayor legitimación y cada vez acondicionan más a la población colombiana a que sea normal que se viole la Constitución y las leyes y que se les dé un reconocimiento a todos los que han destruido la institucionalidad. Por ende, concluimos que no hay ninguna posibilidad de que el señor Petro logre nada positivo para Colombia. Escuchemos el comentario de hoy, mi coronel. Mi coronel, mi comentario para el día de hoy se titula ¿Qué será lo que quieren las FARC? Atravesamos una semana llena de conocimiento y relevancia de la verdad verdadera, el mejor monumento a la historia violenta que por el título con respuesta conocida ya, pues hasta el cómo lo hemos desarrollado. Las sistemáticas conferencias de las FARC cumplen los requisitos necesarios de una organización que tiene un objetivo, la toma del poder, justificando cualquier cantidad de uso de medios. Pero se tiene de todo, planes, programas prospectivos que invitan a la conducción y la cohesión de proyectos prospectivos individuales por regiones a los unificados en mayores, con un mismo objetivo, llegar al poder. Visto esto desde la óptica de la lucha armada y desarmada, porque el desarme, aunque aparece escrito, jamás lo han cumplido ni lo cumplirán, menos ahora que se cuenta con dineros ilícitos del narcotráfico, pasando a ser el primer puesto en cultivos ilícitos en el mundo. Cada una de las conferencias guerrilleras mantiene y sostiene con críticas y reorientaciones los lineamientos estratégicos de las FARC. Debemos, por lo tanto, reconocer que entendiendo y analizando cada una de las conferencias guerrilleras de los narcotraficantes, existe y persiste una gran estrategia que de dientes para afuera niegan, pero que en el fondo, a pesar de la firma de pactos todos mentirosos, siguen funcionando, pues para nadie es desconocido que ellos mismos, disidencias, Nueva Marquetalia, etcétera, son las mismas FARC o continuidad de estas FARC, mientras los que firmaron por ellos ganan onerosos sueldos en el Congreso de la República. Total, lo que se anunciaba en la 10ª conferencia de las FARC en septiembre de 16, perdón, con la firma del pacto respectivo,
como el fin de estos narcotraficantes de su lucha armada, que no veremos, porque el único que ha cumplido y con creces es el propio gobierno. Y por eso al actual gobierno no le alcanza para cumplir las promesas que les hizo Santos para poderse ganar el Nobel de la Paz. El otro punto a tenerse en cuenta en la 10ª conferencia es el relacionado con la conversión en un movimiento político que, pasando por diferentes nombres que embolatan, han terminado como comunes, pero como segundo partido de estos narcoterroristas. Pues el primero ya lo conocíamos, la Unión Patriótica. Todo auspiciado por los politiqueros de turno, de todas las pelambres, esos que hoy en vísperas de las elecciones aparecen como los redentores, los buena gente, los no corruptos, los que critican al actual aduciendo mala administración y corrupción para aparentar que deberían ser los elegidos y que fuera de eso tienen la facilidad de culpar e inculpar a quien quiera para someterlo al régimen del miedo terrorífico. Para esta 10ª conferencia, parece que grandes politiqueros integrantes de la mesa de negociación o llevaban instrucciones claras, salidas del contexto real y lógico, no entendieron o se dejaron engatusar, limitándose a recibir las prebendas propias del contrato que les habían dado, sin importarles los verdaderos paganinis, la población colombiana. Por eso, la 10ª conferencia, que debería marcar el fin de la lucha, causó efecto contrario. Y así seguimos, sin responsabilidades ni explicaciones, con engañosos y mal ganados premios de paz, fuera del incremento de nuestros impuestos para complacer la voracidad de los narcoterroristas y la del régimen autoritario, que para nada tiene en cuenta la población y la sangre derramada por nuestros soldados y policías durante estos contados 70 años de violencia tripartidista, porque ningún partido se salva. Así las cosas, la respuesta a mi titular, ¿qué será lo que quiere las FARC? Lo mismo de siempre, el poder, y que vean dónde van. Ya están en el podio y va a ser dificultoso bajarlos de allí si no nos congregamos y luchamos conjuntamente con un solo interés. Por lo tanto, dejémonos de retóricas. Si seguimos haciendo lo mismo, es decir, votar por los mismos que auspician y perdonan a estos criminales narcoterroristas, esos politiqueros de turno que ya empezaron a aparecer como promeseros estilo Pepita, pues seguiremos en la misma y a esperar, perdón, otras 10 conferencias. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, como vemos, su resumen es como una radiografía de lo que significó esta 10ª conferencia y lo que ha significado a lo largo de varias décadas el manejo errado que le ha dado el Estado colombiano en diferentes gobiernos a esta problemática de la violencia y el terrorismo. La solución no está en dialogar por dialogar, la solución está en aplicar la Constitución y las leyes, en resolver los problemas de fondo que hacen que esto suceda y en cumplir como Estado las funciones que le corresponden en la relación gobernantes-gobernados. Mientras eso no ocurra, seguiremos navegando en la politiquería, el oportunismo de los gobernantes de turno, que sean del partido que sean, lo estamos viendo con creces, solo buscan sus beneficios personales y los de su grupo y la oportunidad, porque son muy inmediatistas
y no visualizan lo que puede pasar a largo plazo con el país. Esta noche tendremos otro análisis interesante de parte del historiador Eduardo Patiño, que es el recuento de cómo ocurrieron los hechos y la incidencia que tuvo en el país, la vida política y social del país, el encarcelamiento y la fuga del narcotraficante Pablo Escobar de la cárcel de la Catedral. A todos, muchísimas gracias, un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Amén. Gracias, feliz día para todos. Gracias. Gracias igualmente a todos.